¿Sí? ¿Sí me escuchan? No sé si es mi internet, pero yo lo escucho entrecortado. Creo que es el internet Yo de aquí, también. chicos. Yo igual lo escucho entrecortado. Creo que es el internet de acá. El internet del instituto. Sí, 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 sí. Creo que es eso. Por eso mismo apagué la cámara para ver si mejoraba un poco, pero creo que está muy mal. ¿Ya? Igual les voy a intentar dar la clase así. ¿Sí? Ya. Verán. Entonces, principalmente o únicamente se utilizan para las infecciones bacterianas, los antibióticos. ¿Ya? Dentro de estos antibióticos existe una clasificación. ¿Ya? La clasificación se la puede hacer por el mecanismo de acción o por las bacterias que ataca, ¿ya? Y aquí les he puesto una imagen de la clasificación según su mecanismo de acción. Entonces tenemos estos de aquí. Antibióticos activos en la pared y en la membrana celular. ¿Qué quiere decir esto de aquí? Que van a actuar, la clasificación según... Ya, eso quiere decir que estos de aquí van a actuar en la formación de la pared celular de la bacteria. ¿Ya? ¿Cómo lo van a hacer? Estos antibióticos de aquí lo que hacen es, van hacia donde están las bacterias y se unen a unos receptores que tienen las bacterias en su pared celular, en su superficie. ¿Ya? Eso lo que va a hacer es que impida la unión de los péptidoglicanos. ¿Sí se acuerdan cuáles eran los péptidoglicanos? ¿Ya? Los péptidoglicanos eran unas sustancias que estaban formando parte de la pared celular, de las membranas celulares y lo que le daba la estructura más o menos rígida a la pared. ¿Ya? ¿Cuáles son los fármacos antibióticos que pertenecen a este tipo de mecanismo de acción? Estos de aquí, las beta-lactámicos, los glucopéptidos y los lipopéptidos. ¿Ya? Estos principalmente. Espérenme un ratito para ver una imagen más clara de esto. Espérenme un momentito que está súper lento el internet. Ya. A ver. Entonces yo les decía que habían antibióticos que actuaban a nivel de la pared celular, como son los beta-lactámicos, los glucopéptidos y los lipopéptidos, ¿ya? De esta clasificación de aquí, o de estos antibióticos de aquí, sale una familia muy grande que se llama beta-lactámicos, ¿ya? Y dentro de los beta-lactámicos tenemos algunos otros tipos de antibióticos, como por ejemplo las penicilinas Penicilinas, naturales, carbamazepinas. ¿ya?
Luego tenemos las penicilinas sintéticas o también llamadas aminopenicilinas. ¿Ya? Tenemos otro grupo muy grande de fármacos que se llama carbapenémicos. ¿Sí? Unos fármacos que son casi hermanos de las penicilinas que se llaman cefalosporinas. Monobactámicas. ¿Ya? Luego de esto tenemos algunos, o uno más que todo, que se llama monobactámicos. Y esos son los principales fármacos beta-lactámicos que hay. ¿Ya? Luego tenemos otros que entran en unas clasificaciones que unos los ponen sí y en otros no, como por ejemplo las antiestafilocócicas, que algunos los colocan como penicilinas sintéticas también, ¿ya? Pero antiestafilocócicas. ¿Sí? ¿Ya? Estos son las principales familias de los beta-lactámicos, ¿ya? Dentro de las penicilinas naturales, ¿qué penicilina conocen ustedes? Natural. Dentro de las penicilinas naturales tenemos la penicilina benzatínica, ¿ya? Que es la que mayormente se utiliza. ¿Sí? Dentro de las penicilinas sintéticas o aminopenicilinas, tenemos otro tipo de penicilinas que se llaman amoxicilina y ampicilina. ¿Ya? Dentro de los carbapenémicos tenemos fármacos como por ejemplo el imipenem, el meropenem, ya que son los más conocidos aquí en Ecuador. Las cefalosporinas en cambio se dividen por generaciones. Tenemos de primera generación, de segunda generación, de tercera generación y de cuarta generación. ¿Ya? Un fármaco de primera generación de las cefalosporinas, por ejemplo, es la cefazolina. ¿Sí? Un fármaco de segunda generación de las cefalosporinas sería la cefuroxima, por ejemplo, que es la más conocida aquí en Ecuador. La más conocida de la tercera generación y que hayan escuchado mucho, la ceftriaxona, por ejemplo. ¿Ya? Y de la cuarta generación, tenemos una que se llama cefaclor, si mal no recuerdo, o cefepime, más dicho, cefepime. ¿Ya? Este es más conocido. ¿Ya? Luego, ¿qué más tenemos? Luego tenemos un fármaco monobactámico que se llama Astronam, más conocido, ¿ya? Y de las antiestafilocócicas que también pueden ser amoxicilina y ampicilina, pero sobre todo dicloxacilina, ¿ya? Es lo que más se la utiliza. Ya. Muy bien. Estos son los principales fármacos beta-lactámicos, ¿ya? Luego tenemos algunos otros tipos de fármacos allá. Antes de eso, vamos con para qué sirve cada uno de estos fármacos, ¿ya? La penicilina benzatínica. ¿En qué han escuchado que se utiliza la penicilina benzatínica? Para infecciones venéricas, ¿Mande? para infecciones o enfermedades venéricas,
digamos, por ejemplo, para el sífilis. Ya, exactamente. Para la sífilis es el tratamiento de elección, ¿ya? Pero normalmente se las utiliza también bastante, ¿ya? Encontrar un paciente con sífilis no es tan común, por así decirlo, ¿ya? Pero se las puede utilizar en otro tipo de infecciones. ¿Para qué tipo de bacterias funciona? ¿Cuáles son los tipos de bacterias que hay? ¿Quién me dice? Ustedes que ya reciben... ¿Helicobacter, doctor? ¿Helicobacter? Coccus aureus. Gonococo. Las gran negativas, las gran positivas. Exactamente. Gran positivas y gran negativas. ¿Cuáles son las gran positivas? Son aquellas que se pueden eliminar, o sea, se pueden, como quien dice, destruirlas de una forma más fácil que las negativas. Se pueden destruirla de una forma más fácil que las negativas. ¿Cómo es eso? Que las negativas están envueltas, o sea, tienen más protección que las positivas, o las negativas son mucho más fuertes, mucho más peligrosas que las positivas. Tienen doble membrana las gran negativas. Ya, más o menos tienen una idea, ¿ya? La clasificación de las bacterias se las puede hacer dependiendo a su forma y también dependiendo al tipo de pared que tienen. Y esto quiere decir que pueden ser tanto gram positivas como gram negativas. ¿Ya? A ver. Déjeme ver un cuadrito para ver los tipos de bacterias. ¿Dónde está mi cuadrito? A ver. Veamos si es que funciona esto de aquí. Ya. ¿Están viendo esto de aquí? Sí. A ver. Dentro de la clasificación de las bacterias, les decía que se pueden clasificar por su forma. Es decir, pueden ser tanto cocos, bacilos o espirilos o espiroquetas también llamadas. ¿Ya? De estos de aquí, los más conocidos son los estreptococos y los estafilococos. ¿Ya? Dentro de los bacilos hay algunos bacilos conocidos como por ejemplo el bacilo de Koch, que es el que causa la tuberculosis. ¿Ya? Y de las espiroquetas que no causan tantas enfermedades. ¿Ya? Entonces sí causan enfermedades, pero no son tan conocidas. ¿Ya? Esa es una forma de clasificación. Y otro tipo de clasificación es dependiendo de su tinción o de su pared bacteriana, que se dividen en gram positivos. Se los denomina así por tener una pared bacteriana muy gruesa, en donde la tinción es muy marcada. ¿Ya? Hay una capa de péptidoglicanos muy grande y los cocos gram negativos que tienen una capa de péptidoglicanos en su pared bacteriana que es muy delgadita. ¿Sí? Esto no me sirve. Déjenme ver otra imagen. Oh, mierda. Papi, mi amor.
Hola. Apague el micrófono. A ver. Esta de aquí. Ya. Listo. Entonces les decía que las bacterias pueden dividirse dependiendo de su tinción en gram positivos y gram negativos. Los más conocidos entre los gram positivos están los cocos y los bacilos, ¿ya? Mientras que los gram negativos pueden ser tanto cocos bacilos o cocobacilos también, ¿ya? Y dependiendo de su afinidad por el aire, por el oxígeno, pueden ser tanto aerobias como anaerobias, ¿ya? Ahora, dentro de los tipos de bacteria, entre las... Doctor, no se le escucha nada. No escucho nada. Yo no entiendo. No se escucha. Chicos, ya no es culpa, no vale el internet aquí, la verdad, lamentablemente, ¿ya? Voy a seguir dictando la clase y yo les subo la clase igualmente al internet, Escucha. ¿ya? A ver, entonces lo que les decía. Dentro de los tipos de bacterias tenemos las gram positivas, ¿ya? Estos de aquí, los más conocidos son los cocos y los bacilos. Dentro de los cocos tenemos la familia del estafilococo y streptococo, ¿ya? Estafilococo que puede ser tanto aereus y el streptococo que puede ser el beta hemolítico tipo A o beta hemolítico tipo B, también conocido como Streptococcus pyogenes. ¿Ya? ¿En dónde estarán estos de aquí, estas bacterias de aquí? En el cuerpo humano, ¿en dónde se les ocurre? ¿En los pulmones, doctor? No es tan frecuente, puede llegar a pasar, pero no es tan frecuente, ¿ya? Estos de aquí principalmente se encuentran en la piel, ¿ya? Estafilococo aureus y todos los estreptococos, beta hemolítico y el piógenes, ¿ya? Que generan infecciones de la piel. Por ejemplo, abscesos, por ejemplo, piodermitis, por ejemplo, forúnculos, por ejemplo, acné, ¿ya? Y estos son los principales que se ven, ¿sí? Esas son las dos bacterias, los dos tipos, dos familias de bacterias principales que se ven dentro de las bacterias gram positivas, ¿ya? Y dentro de estos fármacos de aquí, las penicilinas naturales, la penicilina benzatínica, se utiliza para la infección por gram positivos, ¿ya? Entonces, siempre que yo les pregunte, ¿para qué se utiliza la penicilina benzatínica? Ustedes van a decir infección por gram positivos. ¿Dónde puede haber infección por gram positivos? Aquí, en la piel, ¿ya? ¿Dónde más? En las mucosas, por ejemplo, en la garganta. ¿Sí? Ya. Listo. Luego,
¿Cuáles son las vías de administración de la penicilina benzatínica? ¿Quién sabe? No es intramuscular, Doc. No. Intravenosa. Intramuscular, muy bien. ¿Qué más? ¿No es solo por la vía intramuscular, Doc? ¿O? Las penicilinas. También creo que hay intravenosas. Estoy Intravenosa también. No es intramuscular, creo. En tableta, Doc, también creo que hay. ¿Mandé? ¿Por dónde nomás es que hay? intravenosa, Doc. Parece que hay esto, no sé si estoy equivocada. Ya verán, las principales vías de administración es Muscular, solo es la intramuscular. intramuscular. ¿Ya? ¿Cómo más se puede dar? Vía intravenosa también, pero hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Sobre todo a la hora de dar para la sífilis, ¿ya? Hay que tener muchísimo cuidado ahí. Entonces sí hay esta vía de aquí, intravenosa. ¿Sí? ¿Cuáles son las dosis? Las dosis dependen del tipo de infección, ¿ya? No es lo mismo dar penicilina para una amigdalitis, para una faringitis, que dar penicilina para, por ejemplo, la sífilis, ¿ya? Las dosis se adecúan para eso, ¿sí? Lo que sí, esta penicilina viene en un fármaco para reconstituir, es decir, es una penicilina que viene en polvo y ustedes tienen que mezclarla para poderla reconstituir a esa penicilina y poderla administrar, ¿ya? ¿Cómo hacerlo a esto de aquí? Depende mucho de la casa farmacéutica que realice la penicilina. Es por eso que estas casas farmacéuticas y estas penicilinas vienen con indicaciones de cómo administrar. Y ustedes deben de verificar primero antes de colocar cuál es la recomendación de la casa farmacéutica para poder realizar. ¿Ya? Ahora bien, estas penicilinas benzatínicas, si bien sí tienen acción contra infecciones de la piel, no es tan común darlas por todos los mecanismos de resistencia que crean las bacterias. ¿Sí? Entonces, ¿dónde principalmente se da? En amigdalitis, por ejemplo. Faringitis, otitis, infecciones de mucosas y en la sífilis. ¿Ya? Esta es la vía, muy bien. Luego tenemos las aminopenicilinas, que son la amoxicilina y la ampicilina. ¿Para qué servirá la ampicilina y la amoxicilina? ¿Quién sabe? Aldehidol, penicilina. La amoxicilina y la ampicilina. Ah. Neumonía. Buenas noches. Yo tengo entendido más o menos que la amoxicilina se lo usa para tratar ciertas infecciones de algunas bacterias. ¿De cuáles? Puede ser por lo general la neumonía o bronquitis.
Ya. ¿Qué tipo de bacterias hay ahí? La salmonella, algo así. ¿Cuál? Neumonía y compuesta que ¿Qué tipos de bacterias dan la neumonía? estreptococos. ¿Cuántos o los estrafilococos, algo así? Estapilococos. Ya. ¿De qué Positivos. familia son? ¿Gran Positivo. positivas, gran negativas? Gran positivos. Vivos. Ya, muy bien, exactamente, ya. Amoxicilina y ampicilina se utilizan para el tratamiento de infecciones por gram positivos. Las que ustedes mismos dijeron. ¿Sí? Ustedes mismos dijeron. Estafilococo, estreptococos, ¿ya? Eh, estos medicamentos de aquí, al ser unas penicilinas sintéticas, son mucho más avanzadas que las penicilinas naturales o la penicilina benzatínica, ¿ya? Por lo que se los puede utilizar en bacterias que son resistentes a las penicilinas naturales, ¿ya? Se pueden utilizar estas de aquí. La amoxicilina y la ampicilina también depende mucho del tipo de infección que se vaya a controlar. Por ejemplo, no es lo mismo dar en una neumonía que dar en una faringitis, en una amigdalitis, que dar en una otitis, ¿ya? El tratamiento o la dosis cambia mucho dependiendo del tipo de infección, ¿ya? Y las vías de administración son lo que ustedes deben de saber. ¿Cuáles son las vías de administración de la amoxicilina? En tabletas sabe venir la amoxicilina. Tabletas. Vía oral. Vía Y el oral. jarabe Vía oral. también. ¿Qué otra? En jarabe o en suspensión. ¿Mandé? En inyección también. En jarabe. Sí, eso es vía Por oral. vía oral, ¿no? Todo eso es vía oral. Vía oral a través de tabletas, a través de cápsulas, a través de jarabe, ¿ya? También vienen vía parenteral, pero no es tan conocida, o al menos aquí en Ecuador no he visto, ¿ya? Lo que se prefiere para eso, para la vía intravenosa, es la ampicilina, que esta sí viene por vía intravenosa, ¿ya? Sí. Por vía muscular, intramuscular, ¿sí? Igualmente, la ampicilina depende mucho de dónde se vaya a aplicar, de infección de qué lado se vaya a aplicar, ¿ya? Doc, la ampicilina dijo en la primera vía, ¿cómo es? Vía Intravenosa. Vía intravenosa. Buenas noches, doctor. Disculpe que le interrumpa. Dígame. Doctor, ¿me puede ayudar con asistencia? Lo que pasa es que no pude entrar a primera hora porque estaba en un choque. Justamente recién llego. Ya, a las 8:20 me hace acuerdo, ¿ya? Ya, doctor, discúlpela. ¿Qué hay que hacer algo? No sé, es que recién entro. Disculpe que lo No, moleste tanto.
Ay, ya, gracias. ¿Ya? Bueno, luego tenemos otros fármacos que llaman fármacos carbapenémicos, dentro de ellos el imipenem y el meropenem. Hay otros más, pero estos son los más conocidos, ¿ya? Estos fármacos carbapenémicos son de una generación mucho más avanzada que las aminopenicilinas, por lo que su espectro de acción o en las bacterias con las que actúa es mucho más amplio. Actúa tanto para infecciones por gram positivos, así como infecciones por gram negativos, ¿ya? ¿Cuáles son los gram negativos? ¿Quién me dice? ¿Alguien? ¿Puede repetir la pregunta, Doc? ¿Cuáles son los bacterias gram negativas? Streptococcus. No, esos eran gram positivos. Los vacilos. ¿Ya? Dentro de las infecciones están por gram positivos, como por ejemplo estafilococo y estrepto, o por gram negativos, y de estos gram negativos los anaerobios, como por ejemplo las enterobacterias, que hay una clasificación muy larga de enterobacterias, en donde está Escherichia coli, Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae, y muchas otras más, ¿ya? La salmonela también. Y una muy conocida en los hospitales que se llama Pseudomonas. ¿Ya? Entonces, los carbapenémicos tienen acción contra esta bacteria que se llama Pseudomonas. ¿Ya? Muy bien. Luego tenemos otros fármacos que se llaman cefalosporinas. Las cefalosporinas son primas hermanas casi de las penicilinas y estas se dividen por generaciones. Su espectro va desde infecciones por gram positivos a infecciones por gram negativos. ¿Ya? ¿Cómo va su acción? La primera generación sirve para los gram positivos. La segunda generación sirve para los gram positivos. La tercera generación sirve para los gram positivos, pero también sirve para los gram negativos. Y la cuarta generación sirve más para los gram negativos, pero también tiene cierta función contra los gram positivos. ¿Ya? ¿Cómo se administran estas de aquí? Cefazolina, por ejemplo, tiene una vía de administración intramuscular. Si no estoy mal, también a través de vía oral. ¿Ya? Ya. No es vía oral, sino es vía intravenosa. ¿Sí? Esta de aquí es la principal, el principal antibiótico que se le da sobre todo a los pacientes que van a ser operados como una profilaxis antibiótica, la cefazolina. ¿Ya? Luego tenemos cefuroxima, que tiene igual mecanismo intravenosa e intramuscular. La tercera generación, la ceftriaxona intramuscular e intravenosa. Y finalmente la cuarta generación, que tenemos intramuscular e intravenosa. ¿Ya?
Luego tenemos el Astronom, que el Astronom es este fármaco, que tiene un mayor espectro y que funciona sobre todo contra los gram negativos, ¿ya? Entonces, los monobactámicos tienen una función contra gram negativos, ¿ya? Tiene desde muy amplio espectro, funciona para muchas bacterias y tiene una vía de administración intramuscular e intravenosa, ¿ya? Y las antiestafilocócicas finalmente, que igualmente tienen mecanismo de acción para gram positivos. Y esta doxaciclina que viene a través de vía oral y vía intravenosa, dicloxacilina, ¿ya? Las dosis, esas no les voy a tomar porque es muy complicado, muy difícil que aprendérselas, ¿ya? Más se van a confundir con tantas dosis que hay que administrar en todo esto de aquí. ¿Sí? Las dosis generales, por ejemplo, de ceftriaxona, que es 1 gramo, por ejemplo, cefazolina, también que se administra 1 gramo, dicloxacilina de 500 miligramos, y las penicilinas que van por millones, 3.5, 5, 6 millones, y la amoxicilina que tiene, amoxi y ampicilina que tienen, van desde 500 miligramos hasta 1 gramo entero, ¿sí? Doc, ¿ahí en amoxicilina también se incluye la otra amoxicilina más ácido clavulánico o no? Sí, a ver, ¿qué sucede con el ácido clavulánico? El ácido clavulánico tiene otro tipo de acción, ¿ya? Lo que hace el ácido clavulánico es inhibir unas enzimas que la bacteria forma, inhibidor de beta-lactamasas que se llama, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? La bacteria lo que hace, una vez para hacerse resistente, es poner unas enzimas aquí, ¿ya? Estas enzimas de aquí se llaman beta-lactamasas, ¿ya? Que lo que hacen es que una vez llega una penicilina natural o una amoxicilina solita, llega aquí, llega a esta enzima de aquí, la degrada y no le pasa nada a la bacteria, ¿ya? ¿Qué es lo que hace este ácido clavulánico? Viene, se une a este receptor de aquí, los llena y deja toda la amoxicilina y la ampicilina libre para que actúe por estos lados de acá y rompan la bacteria, ¿ya? Así es como funciona el ácido clavulánico, el tazobactam. ¿Qué más se sabe poner? Amoxicilina, ampicilina más amoxicilina más ácido clavulánico, algunos otros inhibidores de beta-lactamasas que Ampicilina más hay. sulfatán. ¿Perdón? Esa ampicilina más sulfatán. Exactamente, el tazobactam o el sulfatán también, ¿ya? Esas de ahí son cuando se les añade ya todas esas de aquí, que se llaman inhibidores de beta-lactamasas, ¿ya? Entonces la amoxicilina y la ampicilina pueden ir solas, que no hay ningún problema, funcionan muy bien, pero en pacientes que ya tienen un historial muy largo de infecciones y que han tomado muchísima amoxicilina y ampicilina, ahí sí se les agrega el ácido clavulánico y el sulbactam. O también se les agrega el tazobactam, que son fármacos que se llaman bactámicos, estos de aquí, y ayudan a inhibir la pared bacteriana. ¿Ya? Muy bien.
¿Qué más con esto de acá? Ya, Buenas. Tal vez me puede ayudar con asistencia a la segunda. en 10 minutos todavía. Ya, muy bien. Estamos entonces con todas los beta-lactámicos. Ya. Luego de esto, ¿qué les había dicho? Que tenemos otros tipos de fármacos, como por ejemplo, la fosfomicina en este caso. La fosfomicina igual actúa a nivel de la pared celular, pero no es tan conocida la fosfomicina por ser un buen antibiótico, sino más bien por ser un buen antiséptico, ¿ya? Y las polimixinas igualmente. Se las conocen por ser unos buenos antisépticos, no tanto como antibióticos. La que sí se conoce muchísimo, por ejemplo, son los nitrofurantos, y dentro de ellos un fármaco muy conocido como es la nitrofurantoína. ¿Ya? ¿Ya? Dentro de los nitrofurantos tenemos que su espectro de acción funciona muy bien contra las bacterias gram negativas. ¿Ya? ¿Cuáles son las bacterias gram negativas? ¿Se acuerdan? ¿Cuál dijo, Doc? Bacterias gram negativas. ¿Pseudomonas? Exactamente, pseudomonas. ¿Ya? No tiene tanta acción contra pseudomonas, pero sí, la pseudomonas es una bacteria negativa. ¿Ya? La principal indicación para nitrofurantoína son las infecciones de vías urinarias. ¿Ya? Es el fármaco de elección para las infecciones de vías urinarias. ¿Ya? Cuando no funciona la nitrofurantoína, lo que se les da, sobre todo a mujeres embarazadas, se les da fosfomicina, que es un antiséptico, que yo les decía. ¿Ya? Entonces, la nitrofurantoína viene en presentaciones para tabletas de vía oral y no hay en presentaciones intravenosas. ¿Ya? Simplemente nitrofurantoína es por vía oral. ¿Ya? Aquí las dosis sí están un poco más establecidas, como no hay indicaciones para otro tipo de infección. Entonces se da, por ejemplo, inicio con 50 miligramos o incluso con 40 miligramos también se puede iniciar. Se dan alrededor de 7 días, más o menos. ¿Sí? Y todo esto pertenece al primer mecanismo de acción, que es la inhibición de la formación de la pared celular, ¿ya? Inhibición de la pared celular. Todos estos fármacos de aquí, ¿ya? Luego de eso, ¿qué tenemos? Tenemos otro tipo de fármacos, como por ejemplo, los fármacos que actúan a nivel de los ribosomas, en la unidad 30 y 50S, ¿ya? Dentro de la unidad 30S tenemos, por ejemplo, las tetraciclinas, tenemos en la 50S el cloranfenicol, que no es tan conocido aquí, la eritromicina, la clindamicina, ¿ya? Y aquí tenemos otro cuadrito mucho más específico. Los que afectan por igual a la subunidad 30 y 50S
tetraciclinas, macrólidos, las lincosamidas, estreptograminas que no son conocidas, cloranfenicol que no es tan conocido y el oxasolidinones que tampoco son muy conocidas, ¿ya? ¿Cuáles son las importantes de aquí? Las tetraciclinas, los macrólidos y hasta cierto punto las lincosamidas, ¿ya? Mientras que las unidades 30S son muy importantes los aminoglucósidos porque se los utiliza bastantísimo a nivel hospitalario sobre todo, ¿ya? Entonces ya tenemos aquí. Luego vamos a ir a ver las ¿ya? Ronnie, tu micrófono. Entonces los que actúan a nivel de las 50S, sí, vamos a ir con los macrólidos que son los más importantes. ¿Qué fármacos macrólidos conocen ustedes? ¿Ah? No creo que no La conozcan. acitromicina. Aritromicina. Acitromicina, ¿no es cierto? ¿Qué otro fármaco? Eritromicina. Eritromicina. ¿Qué otro? Claritromicina. ¿Cuál? Claritromicina. Claritromicina. Fidaxomicina. Esa no es tan conocida. 4. ¿Ya? Ay, ay, ay. Y Ya. ¿Se han escuchado estos fármacos macrólidos? ¿Se han escuchado estos de aquí? ¿Han visto en sus prácticas para que los utilizan sobre todo? La acitromicina para que se utiliza. La claritromicina. La citromicina cuando hay como es infección cuando está con, digamos, con una faringitis, igual, faringitis. Ya. Muy bien. También Ya. los macrólidos son utilizados cuando hay reacción alérgica a las penicilinas. Muy bien, exactamente. ¿Ya? Se utilizan sobre todo cuando hay reacciones alérgicas a las penicilinas. Entonces, tendrán un espectro de acción más o menos similares a las penicilinas, ¿cierto? Y es así. Los macrólidos actúan principalmente contra bacterias gram positivas, sobre todo estreptococo. Ya. ¿Sí? Eso se utilizan. Acitromicina para infecciones de la vía aérea, tanto superior como inferior, por ejemplo. Bueno, inferior no tanto, pero sí superior como faringitis, amigdalitis, sinusitis. ¿Ya? Y claritromicina se la utiliza sobre todo para infecciones de vía aérea inferior, por ejemplo, neumonías. Se utiliza también claritromicina. Ya, acitromicina podría utilizarse, pero no es tan efectivo. ¿Sí? Acitromicina. Disculpe que le interrumpa. ¿Sí me puede ayudar con lo de la asistencia? Caterina Ya. ¿Nombre? ¿Apellido? Collahuaso Jiménez, Caterina Alzate.
Doctor, buenas noches. Birmania Angie Martínez también, Jaramillo, por favor. porfa. Herrera Ronnie también, doctor. Muy bien. Jaramillo, Angie, Doc, porfa. Ya está. Gracias. Birmania Martínez también, Doc. Sí. Gracias. Ya, muy bien. Entonces, ¿por qué vías han escuchado o han visto ustedes que se coloca acitromicina? Vía oral. Ya. ¿Alguna otra vía? No. No, No. ¿verdad? Es la única vía que tiene acitromicina. ¿Ya? Doc, esa pastilla de acitromicina se utilizaba bastante en el COVID, ¿verdad? No. ¿O no? Sí la No. tomaban, pero no creo les recetaban. La gente se tomaba por tomar esa acitromicina. Automedicaba. Claro. ¿El COVID qué es? Un virus, ¿no es cierto? ¿La acitromicina qué es? Sí. Un antibiótico. Es para matar bacterias, no virus. Exactamente. Por eso es lo que aquí les puse esto de aquí. Se utiliza para las infecciones bacterianas. Infecciones bacterianas. ¿Ya? No para las Si ha estado infecciones. bien, se tomen o no. O sea, si lo quisiera saber. No, no estaba bien. Ah, no. Para las bacterias. Solo puede matar bacterias este antibiótico. Virus no. COVID es un virus. No hay tratamiento, no hay antibióticos para virus. Exactamente. No existe en el mundo un antibiótico que cure un virus. ¿Ya? Muy bien. Luego tenemos la eritromicina, que ya no se utiliza tanto eritromicina, pero tiene una vía oral y también se puede colocar una vía intravenosa, eritromicina. ¿Ya? Igualmente aquí las dosis cambian dependiendo del tipo de infección que se vaya a tratar. Y finalmente la claritromicina, que es así tenemos esa sí tenemos vía intravenosa, vía oral. Intravenosa. Oral. Ajá. Ya, entonces tenemos aquí vía oral y vía intravenosa. Claritromicina se utiliza mucho para en neumonía, se utiliza bastante también la claritromicina, la levofloxacina también se puede utilizar. ¿Ya? Muy bien, entonces con los macrólidos. Listo. ¿Qué más teníamos a partir de los macrólidos? Teníamos las tetraciclinas. ¿Qué tetraciclinas ustedes conocen? ¿Ah? La doxiciclina, Doc. Exactamente. La tigecyclina. Esa no es tan conocida. Por lo que ¿Ya? es vía oral, por lo que es vía intravenosa. Sí, la principal, creo que la más conocida es la doxiciclina. ¿Ya? Disciplina era. Doxiciclina. ¿Para qué se utiliza la doxiciclina? ¿Quién sabe? ¿Qué infecciones?
Gran positivas, gran negativas. Es para microorganismos gran negativos como la Escherichia coli, algo así. ¿Segurísima? Sí. Infecciones del trato respiratorio. Sí. La doxiciclina tiene un doble mecanismo de acción. Es decir, es un medicamento leve, pero que tiene un mecanismo de acción un poco amplio. Actúa contra gram positivos, pero también actúa contra algunos gram negativos. ¿Ya? ¿Qué es lo más común que se encuentre? La doxiciclina utilizada para infecciones, sobre todo de la piel. ¿Ya? Tiene una muy buena aceptación, por decirlo así, o su nivel de concentración es muy alto, sobre todo en la piel, y también funciona para infecciones gastrointestinales, porque funciona para microorganismos gram negativos, como por ejemplo E. coli, uno de los tantos. Y funciona para estas de aquí que yo les decía que no hay muchas, las espiroquetas y los vibriones. Funcionan entonces muy bien para la vibrio cólera, por ejemplo. ¿Ya? ¿Cómo se administra doxiciclina? ¿Quién sabe? Oral. Vía oral, doc. Exactamente. Vía oral, la principal. Sobre todo en jarabes. He visto bastantes jarabes de doxiciclina. ¿Ya? Hay cápsulas igualmente. Ya. Sí, grave, más bien. Muy bien. Luego de las tetraciclinas, esta de aquí que es la más conocida, tenemos los aminoglucósidos, ¿ya? Los aminoglucósidos ya actúan únicamente en la subunidad 30S, ¿ya? Y algo importante de estas de aquí, de las tetraciclinas, es que son antibióticos bacterioestáticos. ¿Qué quiere decir que son bacterioestáticos? Que ellos no matan a la bacteria, sino que simplemente impiden que se reproduzca esta bacteria, ya que creen nuevas bacterias más. ¿Ya? Todos estos de acá son fármacos que matan a las bacterias, son líticos de bacterias, mientras que de aquí son solamente bacteriostáticos. ¿Ya? Listo, entonces luego tenemos los que actúan tras la síntesis proteica a nivel de 30S. Ya. Estos de acá. Dentro de estos tenemos las aminoglucósidos. ¿Conocen cuáles son los aminoglucósidos?
¿Que los fármacos, Doc? Claro. Gentamicina. Ya, muy bien. Ya, estos, los más conocidos, por ejemplo, la gentamicina, muy bien conocida. ¿Qué otra? Amicacina también. Amicacina es muy conocida. ¿Ya? ¿Qué otra se conoce bastante? Por ejemplo, la tobramicina. ¿Ya? ¿Para qué funcionan contra qué bacterias actúan los aminoglucósidos? Para infecciones víricas. Infecciones bacterianas. ¿De qué tipo? ¿Infecciones gram positivas, gram negativas? Gran negativas. Gran negativas. Gran negativas. Exactamente. ¿Cuáles eran los gram negativos? Enterobacterias. Exactamente. Dentro de las enterobacterias, ¿cuáles son? Pseudomonas. No, no es tan Escherichia coli. enterobacteria. ¿Ah? Escherichia coli. ¿Cuál más? ¿Cuál más? Shigella. Proteus. Klebsiella. ¿Cuál otra? La salmonela, Doc. Ajá, esa también va, Doc, ¿o no? Salmonella. ¿Cuál otra? Haemophilus, que creo que está mal escrito. No, sí está bien. Sí, también va. ¿Ya? ¿Cuál otra? Gardnerella, por ejemplo. Bordetella. ¿Ya? De las más conocidas. Para todo esto funciona eso de aquí. ¿Ya? ¿En dónde tendremos bacterias gram negativas? ¿Dónde se les ocurre? Para las infecciones urinarias. El sistema digestivo. Cierto. El sistema digestivo son enterobacterias. Entero de intestino, sistema digestivo. Y también se encuentran en el aparato urinario. Por la contigüedad que hay entre el sistema digestivo y el aparato urinario. Normalmente no deberían de haber en el sistema urinario, pero cuando hay infecciones se encuentran en ese lugar. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo importante de los aminoglucósidos? Actúa contra gram negativos, como las enterobacterias, ¿ya? Pero lo más importante es la complicación que pueden dar. ¿Sí? Los aminoglucósidos tienen algo que se llama ototoxicidad y nefrotoxicidad. ¿Qué quiere decir esto de aquí? Que si a un paciente le calculan mal la dosis, le dan demasiado, ese paciente se queda sordo y se con daño queda renal. Con daño renal. insuficiente renal. Exactamente. ¿Ya? Entonces tener muchísimo cuidado a los pacientes que le vayan a administrar todos estos aminoglucósidos. ¿Ya? Luego la gentamicina tenemos tanto como vía intravenosa, vía intramuscular, vía oral, desconozco si haya. La amicacina igualmente. Y la tobramicina, su principal uso es en oftalmología, entonces tiene una vía tópica.
Sí, en oftalmología también. En oftalmología también no la utilizan a la gentamicina como una pomadita para poner en la vista. Sí, también, pero más la tobra, Ay, ay, ay. ¿ya? Lo importante de aquí es, gentamicina es contra gran negativos, amicacina tiene un espectro de acción mucho más amplio, actúa también contra algunas bacterias anaerobias y aerobias facultativas. Y eso básicamente, de los aminoglucósidos. ¿Sí? Ahora sí, vamos a tomarnos un pequeño receso, ¿ya, chicos? Gracias, Doc. Ya. Gracias. Ya, ahora sí. El tercer mecanismo de acción es aquellos antibióticos que van a modificar el metabolismo del ácido nucleico bacteriano, es decir, van a alterar la formación o la síntesis del ADN bacteriano, ¿sí? Y de aquí tenemos dos mecanismos, unos que inhiben la girasa del DNA y otros que inhiben la topoisomerasa 4, ¿ya? Por un mecanismo y por otro mecanismo que inhiben la polimerasa del RNA para la formación de proteínas, ¿sí? Dentro de estos primeros grupos, la inhibición de la girasa y la topoisomerasa, tenemos unos fármacos que se llaman quinolonas, ¿ya? Que son muy importantes también dentro de los antibióticos. Entonces aquí tenemos las quinolonas, ¿ya? Estas quinolonas también se dividen en 4 generaciones, o también llamadas quinolonas, ¿ya? Y estas de acá se llaman fluoroquinolonas de segunda generación. Luego tenemos las fluoroquinolonas de tercera generación. Y finalmente las fluoroquinolonas de cuarta generación. ¿Ya? ¿Qué mecanismo qué espectro de acción tendrán las quinolonas? ¿Contra qué bacterias actuarán? ¿Quién sabe? Gran negativa. Para las vías urinarias. A ver, las quinolonas son unos fármacos muy buenos que tienen un espectro de acción muy amplio. Entonces, estos van a actúan tanto para bacterias gram positivas como para bacterias gram negativas. ¿Ya? Las quinolonas, con su único principal representante que se llama ácido malidíxico, ¿sí? Su espectro de acción es simplemente para las gram negativas, ¿ya? Actúa contra todas las gram negativas, sobre todo contra las enterobacterias, ¿ya? Y cierta acción contra la pseudomonas, ¿ya? Dentro de las fluoroquinolonas de segunda generación, aquí tenemos una muy importante que se llama, y la han de haber conocido, a la ciprofloxacina, ¿ya? La ciprofloxacina igualmente tiene un espectro de acción para gram positivas y para gram negativas, incluyendo pseudomonas, ¿ya?
Las de tercera generación y la más conocida es la levofloxacina, que la han de haber escuchado alguna vez. Igualmente tiene espectro de acción para gram positivos y para gram negativos. También incluye la pseudomonas. ¿Ya? Y finalmente, las más reciencitas, las recién sacadas, la moxifloxacina. Sí, que tiene un espectro de acción igualmente para gram positivas, gram negativas y para un tipo de bacterias que se llaman anaerobias también. ¿Ya? Es decir, que no les gusta el oxígeno. Y también tiene una acción contra el Mycobacterium tuberculosis. ¿Ya? Entonces, ese es uno de los fármacos que se dan a los pacientes con tuberculosis. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son las vías de administración? Por ejemplo, del ácido nalidíxico. ¿Quién conoce? Vía oral. ¿Vía intravenosa? El ácido nalidíxico únicamente tiene una vía oral. ¿Ya? Y luego todas estas de acá, las fluoroquinolonas tienen tanto vía oral como vía intravenosa. ¿Sí? Ya. ¿Qué se utiliza? Levofloxacina se utiliza bastante, sobre todo para para las neumonías se utiliza bastante la levofloxacina, ya que es tiene un buen espectro de acción, sobre todo para estafilococos y estreptococos, así como para gram negativos y para pseudomonas. Ya, entonces es un muy buen fármaco la levofloxacina. Muy bien. Luego de esto tenemos otro fármaco que también se lo conoce como la rifampicina, que la verdad no es tan no es tan utilizado, se lo utiliza en gineco, se lo utiliza bastante, ¿ya? Y finalmente tenemos otras que se llaman las sulfonamidas, y dentro de las sulfonamidas tenemos el trimetoprim más sulfametoxazol, que esos son fármacos que tienen un espectro de acción muy amplio. Trimetoprim sulfa tiene un espectro de acción para gram negativos, como para gram positivos también. Se lo da sobre todo para infecciones de vía digestiva, trimetoprim sulfa. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita en un rato? Y les dejo como deber. Estos fármacos que tenemos aquí, que los hemos sacado, que son los más utilizados aquí en el Ecuador, van a buscar ustedes para el tipo de infecciones que se utilizan más específicamente, ¿ya? Por ejemplo, ciprofloxacina, infecciones de tracto gastrointestinal, ¿ya? Tobramicina para infecciones ópticas o oculares. Acitromicina para infecciones de vía respiratoria alta. Monobactámicos para tal cosa, y así, ¿ya? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Puede volver a repetir, Doc? Ya. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este momento?
ustedes de cada uno de estos fármacos de aquí que hemos sacado, que ya tenemos el para qué sirven y cuál es la vía de administración, van a buscar para qué tipo de infección sirve en el cuerpo. Ya no para qué bacterias, sino para qué tipo de infección. Por ejemplo, les decía, ciprofloxacina para infecciones gastrointestinales, levofloxacina para infecciones pulmonares, amicacina para infecciones en la sangre, por ejemplo. ¿Ya? Así. Solo las infecciones. Sí, el tipo de infección para la que está indicada, ¿ya? El tipo de infección y la dosis que se da en esa infección, ¿ya? Doc, discúlpese de ver que lo va a subir o ya hay que hacerlo ahorita. Ahorita. ¿Hasta cuándo, Doc? Hasta ahorita. Doc, ¿no puede escribir en el grupo cuáles nomás eran de hacerle? Porque está ahí una sola y yo no le entiendo lo que hay más abajo. ¿Cuál? ¿Esto? No. De los medicamentos. De los De los medicamentos. medicamentos, Doc, para nosotros poder buscar. Eso, porque está muy seguido, no se entiende, no se deja ver muy bien. ¿Cómo? ¿Son estos de aquí? Sí, por Esta es eso, la- Doc. le pido esta es la Claro, familia. claro, yo sé que es la familia, pero le digo que si no los puede poner porque no se los deja ver a todos. Ah, ya, claro, les voy a enviar este documento para que ustedes de aquí se guíen. Bien, bien. ¿Al WhatsApp nos lo envió? ¿En digital, Doc? Claro, sí, en digital. Ya, Doc. ¿Y de toditos o solo de los que me nombró? Todos. De los que están aquí, pues, de todos estos de aquí. Ah, ya. ¿Hasta qué hora, Doc? Hasta la hora que se acabe la clase. Doctor, que a compu está bien. Sí. ¿Que envió al grupo o al EVA el documento? Al grupo voy a enviar. Todavía no envío. Ya listo. ¿Hasta qué hora y cómo subir, Doc? Hasta que se acabe la clase. Ya está. Ya lo envié.